ser los marrones, los pigmentarios y lo que es los litos de colesterol. En imagen nos interesa ver dos tipos específicamente, de colesterol y los pigmentarios. Los pigmentarios van a ser la menor cantidad, dentro de estos están estos que son medio verdosos y los marrones que son muy característicos. En cambio, los que van a presentar mayor cantidad de litiasis a nivel de la vesícula son los cálculos de colesterol. Estos son muy comunes y frecuentes de observar dentro de lo que va a ser la vesícula biliar. ¿Ya? Dentro de las técnicas más utilizadas para poder evidenciar estas alteraciones podemos ver en algunos casos en radiografía simple y convencional se puede ver la más utilizada por ecografía o por tomografía de resonancia, cuando no es específico el resultado de la ecografía. Por ejemplo, ahí nosotros estamos viendo parte de una radiografía con el tejido de la vesícula biliar y algo muy característico dentro de lo que va a ser la presencia de los litos. Esta imagen del halo radiopaco con contenido radiolucente es característico de los cálculos de colesterol. En algunas imágenes se puede evidenciar una pequeña fragmentación en forma de estrella, que su libro, si ustedes observan, les dice el signo de Mercedes, que en realidad es una fragmentación del cálculo de colesterol. No en todos los pacientes se puede evidenciar litiasis biliar por radiografía. La técnica más usada, como les decía, va a ser la ecografía, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta que el eco va pasando a través de los tejidos y choca un elemento bastante sólido, por lo cual el sonido se refuerza y da una imagen hiperecoica bien marcada, pero posteriormente no deja pasar todo el sonido, ¿no? Ahí vamos a tener la famosa sombra acústica, que dentro de las sombras acústicas nosotros podemos mencionar dos tipos: una sombra acústica sucia y una sombra acústica limpia. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de una sombra acústica limpia, hablamos de una sombra completamente marcada, como en este caso, que no nos dé una imagen heterogénea durante el proceso de la sombra. En cambio, si tenemos una sombra acústica sucia, hablamos de tejido un poco más blando que esta imagen sólida. Hablamos de tejido graso asociado principalmente a lo que va a ser la parte de la litiasis, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los litos más complicados? ¿Pequeños o grandes? Pequeños. ¿Por qué? Porque pueden... ¿Qué? Son los que se mueven ¿Y los grandes no se mueven? ¿Qué? se van a poner. Ya. ¿Cómo es que dicen los demás? Sí, es eso, porque se obstruye las vías y los grandes se van a quedar en la bolsa. Va a ser más fácil sacarlos. Pero se mueven. Sí, pero no van a causar más complicaciones que las pequeñas. Los dos nos causan complicaciones. Yo sé que muchas veces van a escuchar ustedes: ah, mira, tienes cálculos, pero son grandes, no te preocupes, no pasa nada. No. Cuando hay cálculos grandes, la complicación es crónica. Cuando hay cálculos pequeños, las complicaciones son de tipo agudo. Como ustedes mismos decían, los pequeños son los que normalmente llegan a producir obstrucción. Cálculos menores de 3 milímetros, muy característicos de producirnos obstrucción, ¿ya? Ahora, la característica del cálculo, ya sabemos que tiene sombra acústica y algo importante es que sea móvil para que nuestro paciente no esté comprometido, porque si está enclavado en el bacinete, entonces sí nos va a producir algún problema. A nivel de lo que van a ser las complicaciones agudas, vamos a tener las famosas colecistitis agudas, ¿verdad? Las colecistitis agudas, ahí vamos a regresar a esto.
nosotros hablamos de procesos inflamatorios a nivel de la vesícula biliar. No es lo mismo coledocolitiasis que una colecistitis, por favor. Hay muchos que confunden. En la colecistitis, si presentamos o no cálculos, es independiente. Si vamos a tener cálculos y este está enclavado, sí puede producirnos inflamación. Pero si vamos a tener cálculos que están móviles, no hay enclavamiento, entonces hay que buscar cuál es la causa del proceso inflamatorio. ¿Ya? Muy aparte, en el proceso inflamatorio nosotros vamos a encontrar un engrosamiento de la pared, ¿no? Ahí está una pared completamente gruesa. Vean esta tomografía donde tenemos una vesícula completamente distendida, aumentada de tamaño, tanto transversal como longitudinal, un engrosamiento de la pared mayor a los 3 milímetros. Presentamos microulceraciones con leve extravasación de líquido pericolecístico, ¿no? Ahí estamos evidenciando. Pero no tiene litos, entonces es una colecistitis litiásica. ¿De acuerdo? En algunas situaciones puede ser el causante del lito, sí, como por ejemplo acá. Estamos viendo un lito completamente enclavado en bacinete y el resto móviles. Entonces sí podemos hablar de una colecistitis litiásica. Ya. Ahí estamos viendo engrosamiento de la pared. Vamos a ver microulceraciones que permitan extravasar líquido. Puede o no ir asociado con litiasis o barro biliar. Ahora, cuando los cálculos son grandes, chicos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No es que no vaya a pasar nada. Muchas veces nuestro paciente viene con procesos de cólicos biliares, que es muy común, principalmente cuando ingiere alimentos colecistoquinéticos, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver el lito grande dentro de lo que va a ser la luz biliar. Pero ¿cuál va a ser la complicación más grave de un lito grande? ¿Quién me dice? Porque normalmente esos pacientes no van a tener una obstrucción neta, ¿no? No van a sospecharse como por ejemplo el enclavamiento o incluso la complicación hasta con una pancreatitis o la comunicación. Pero ¿cuál va a ser el proceso o la complicación más grave de un paciente con litiasis biliar grave? Dolor crónico. No. Ya han debido escuchar alguna vez el famoso síndrome de Mirizi. El síndrome de Mirizi es una complicación justamente de la litiasis biliar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta situación? El síndrome de Mirizi produce el engrosamiento de la pared, pero al engrosar de manera súbita o una manera bastante compleja la pared de la vesícula biliar, el cálculo queda tan reducido de espacio que busca lugares para poder acomodarse. ¿Y cuáles son los más comunes? Produciendo una fístula a nivel de lo que va a ser la vía hepática común y el cístico, o produciendo una fístula directamente al duodeno. Entonces, esa es una de las mayores complicaciones. Nuestros pacientes a los que ustedes les dicen no pasa nada, sus cálculos son grandes, no se preocupen, no les va a producir obstrucción, eso es por el momento, eso es una fase aguda. En una fase crónica nosotros vamos a tener la presencia de fístulas comunicantes principalmente, como les decía, ¿no? A nivel de las dos vías biliares. Ahí está el cístico, vean, completamente dilatado, y estamos viendo la parte del hepático común. Ahí está la presencia del cálculo, me está comunicando. O acá igual estamos viendo la presencia de la comunicación con los números. Entonces, por favor, chicos, no es que no le va a pasar nada al paciente si tiene cálculos grandes. Ahora, hemos visto dos características importantes en los litos: que tienen sombra acústica
y que son móviles. Y eso nos va a ayudar a diferenciar de otras patologías a nivel de la vesícula biliar. Ahí está, eso es lo que me interesa. Cálculos, barro y pólipos. Los cálculos, sombra y se mueve. El barro se mueve, pero no tiene sombra. Y el pólipo no tiene sombra y tampoco se va a mover. Entonces son patologías que nosotros vamos a encontrar frecuentemente en nuestros pacientes. Ahí está, por ejemplo, una tomografía donde en característica estamos evidenciando una imagen hiperdensa periférica con una hipodensidad central, ¿no? Ahora, ¿qué es el barro biliar? Es una mezcla de secreción biliar de tipo mucinosa con microcálculos menores de los 2 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, este barro biliar se va a movilizar en todo lo que es la vesícula, a menos que esté llena de contenido como en esta situación, ¿ya? Puede ir o no acompañada de litiasis, eso también es bastante frecuente. Ya hemos hablado. Hablando un poco más de la colecistitis aguda, hay otros signos que tenemos que evidenciar, como por ejemplo el signo de Ecomurphy. Ustedes ya conocen cuál es el signo de Murphy. ¿Sí? ¿Cuál es? Es cuando el paciente siente dolor en el punto de Murphy que queda en el hipocondrio derecho, que indica una colecistitis o una colelitiasis. ¿Cómo se hace? Claro, porque que... el signo de Murphy es otra cosa. Hipocondrio, o sea, sí, pero el hipocondrio derecho es grande, son diferentes signos que puedes encontrar ahí. Pero es específico porque al hacer presión, mientras el paciente está inspirando, al hacer presión, él comienza a sentir dolor súbito y comienza a manifestarlo, porque es específico. ¿Pero dónde? ¿Cuál es el punto? Queda en... Ay, no sé cómo explicarlo. ¿Cuál es el punto de Murphy? En el medio del borde costal. Ya. Línea media clavicular derecha, reborde subcostal. Ahí. No, entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer. Y nosotros tenemos también otro signo que se llama signo de Ecomurphy. Simplemente es lo mismo. Línea media clavicular, subcostal derecho, agarran el transductor y le dicen al paciente, meta aire, inspira, y ya, con el transductor presenta dolor. Listo, es un signo positivo para nosotros en la parte ecográfica para que podamos distinguir si tiene o no tiene un proceso inflamatorio. No, porque muchas veces, y se ha visto que, por ejemplo, en patologías como el dengue, se puede tener una edematización perivesicular que puede hacer confundir con un proceso inflamatorio netamente de la vesícula. Entonces hay que buscar signos que puedan orientarnos. Ahora, no solamente vamos a tener una colecistitis aguda, sino también una crónica, también llamada colecistitis aguda avanzada. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Por las veces del proceso inflamatorio vamos a tener incluso separación de las capas de la pared. Podemos llegar a tener las famosas membranas flotantes, que es por la cronicidad de la patología. Obviamente va a tener engrosado la pared y estas ulceraciones mucho más marcadas. Ahí estamos viendo una úlcera con extravasación del contenido. Entonces es importante que nos demos cuenta el tiempo de evolución del paciente. Los pólipos, conocidos en la mayor parte de los casos como colesterolosis, son en sí llegan a ser tumores de contenido graso, ¿ya? Dependiendo del tamaño, nosotros vamos a poder identificar el riesgo a neoplasia. Cuando
nosotros vemos un pólipo menor a 1 centímetro, nosotros sospechamos en que hay un riesgo del 50%. Cuando ya el pólipo es mayor a 2 centímetros, el riesgo va entre el 80 y 90% de que sea una neoplasia. ¿Ya? Ahora depende mucho también el tiempo de crecimiento. Detección de un pólipo por imagen. Si hoy día lo detectamos, hacemos el control a la semana y a los 2 meses. Si hay crecimiento en esa época, hay que sacarlo. Si no hay crecimiento hasta los 2 meses, el control a los 6 meses. No hay crecimiento, el control al año. No hay crecimiento, entonces el control se hace anualmente. Pero si hay un crecimiento marcado, entonces nosotros tenemos que hacer una colecistectomía profiláctica y hacer una histopatología del tejido, ¿no? Características, ya hemos dicho, no se mueven y no tienen sombra. Podemos encontrarlas en cualquier pared de la vesícula biliar. Pueden ser de tipo sésil, como estamos viendo acá, o pueden ser pediculados. Si les ponemos Doppler o un Power Doppler, como en este caso, vamos a encontrar vascularización dentro del tejido. Eso es lo importante. Cuando estos tejidos muchas veces crecen bastante y no nos damos cuenta, vamos a encontrar masas dentro de la vesícula biliar que puedan producirnos obstrucción, incluso pueden producirnos engrosamiento de la pared. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros estamos evidenciando masas que nos están llenando la luz de la vesícula biliar, que pueden en algunos casos como en este o en este ir acompañadas de litos, ¿no? Pero es importante el crecimiento de este tipo de masa. Es un tejido sólido. Por eso es que algunas patologías, como hemos mencionado hace rato, tenemos que evidenciar de que se muevan, como en el barro biliar. Ahorita vamos a regresar a esto. ¿Qué es la vesícula en porcelana? ¿Quién sabe? ¿Qué es? Calcificación de la vesícula biliar. Si está ahí en la pared, en la tele, no hay problema. Estamos hablando de un proceso crónico. ¿Ya? El hecho, por ejemplo, que ustedes tengan pacientes que tengan un cólico biliar, que les hayan hecho ecografía y no haya litos, no haya barros, solamente haya sido un cólico, y este presente cuadros repetitivos, no es bueno. El proceso de inflamación puede terminar en un tejido cicatrizal o calcificado de la misma pared de la vesícula. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo una radiografía con un tejido radiopaco de una densidad cálcica. Entonces, eso es característico de la vesícula en porcelana. En sí, la vesícula en porcelana va a ser una complicación de cuadros de repetición de procesos inflamatorios. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa en la vesícula? La vesícula en porcelana, por el hecho de que, por ejemplo, en la radiografía no se evidencia, en la ecografía, ahí estamos viendo en la ecografía, choca el sonido con la pared y presenta una sombra acústica completa, ¿no? No podemos ver el contenido. El miedo de la vesícula en porcelana es que tenga un alto riesgo de neoplasia. En la tomografía, corte transversal, ahí estamos viendo calcificación periférica de la vesícula y una masa central completamente cerrando la luz biliar. Entonces, entre el 70-80% de las vesículas en porcelana
porcelana tiene alto riesgo a que se convierta en una neoplasia a largo plazo. Hay varios autores que dicen vesícula en porcelana inmediatamente colecistectomía profiláctica, ¿no? Para ver que no tenga una complicación posterior. Lamentablemente la neoplasia o el carcinoma de vesícula biliar es una de las neoplasias más agresivas que puede tener el ser humano. Aparte de ser agresiva y diseminarse a todo lado, es bastante rápida. Entonces, pacientes con neoplasia en vesícula biliar difícilmente avanza durante unos meses. Es rápida la instauración y rápido la finalización de esta patología. Ahí estamos viendo otra radiografía con la radiopacidad de la vesícula biliar. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo es? ¿Quién me dice? ¿Qué estamos viendo? Está fácil. ¿Qué estamos viendo? ¿Quién les llama la atención? Parece que está parte. ¿Qué? La división de aire que hay. Ah, ya estamos viendo un elemento con aire, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué elemento con aire estamos viendo? ¿Qué? Estamos viendo vías biliares. Ahí está el cístico, el hepático común, aquí está el colédoco, aquí está la vesícula, ahí está con su tabique incluso. ¿Es normal que tengamos aire a nivel de la vesícula de fluidos biliares? ¿Sí o no? Salud. ¿Es normal, chicos, o no? Ya pues, muchachos. Ahorita van a conversar entre ustedes. Es que mira, no lo aprende de manera que quieren variar, explicar o Chicos, ¿es normal o no es normal? No, ¿por qué? No es normal que haya aire. Es un lugar donde va a circular líquido biliar, ¿verdad? En esta situación, el aire nos muestra
Dos alteraciones características. Bueno, en realidad, una complicación. Nos muestra que hay gérmenes productores de gas, principalmente, a nivel de lo que va a ser la comunicación de las vías biliares. ¿Y cuándo se produce esto? En procesos de necrosis, ya sea una necrosis intestinal o ya sea una necrosis pancreática, por ejemplo, en las pancreatitis necrotizantes. Normalmente va a haber una sobreproducción de gérmenes anaerobios, productores de gases, lo cual por la comunicación nos va a producir gas a nivel de las vías biliares y en la vesícula. A nivel de las vías biliares se llama aerobilia o neumobilia, y si llega hasta la vesícula la conocemos como vesícula enfisematosa. ¿Ya? Eso es, como les digo, característico de la complicación de las pancreatitis necrotizantes. Entonces, es algo que se puede evidenciar simplemente con la radiografía. A ver, ¿las vías biliares intrahepáticas se ven o no se ven? Sí, no, tal vez. Sí, pues están de mucho frío o qué pasa. Sí, no pueden abrir o... Las vías biliares intrahepáticas normalmente no se ven, no tienen que verse. La única forma en la que nosotros vayamos a observar es si hay alguna obstrucción que nos produzca la dilatación de la vía biliar. En algunas situaciones, cuando la vía biliar se dilata pero bastante pequeña, con diámetro transversal bastante pequeño, puede llegar a confundirse con lo que son los vasos hepáticos o intrahepáticos. Sabemos que la vía biliar va a estar acompañada de una parte vascular importante todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos lo que conocemos como el signo de cañón de escopeta, que prácticamente es la dilatación de la vía biliar y la vasculatura. Pero tenemos que discernir claramente si es o no una vía biliar intrahepática. ¿Podemos utilizar el Doppler? Sí, se puede utilizar el Doppler, ¿no? Ahí vamos a distinguir si es un vaso lo que estamos viendo o es una vía biliar. En algunas situaciones nosotros tenemos que encontrar tortuosidad en lo que va a ser la vía biliar intrahepática, mayor contenido de refuerzo acústico por el hecho del contenido que presenta, ¿ya? Entonces es muy diferente que nosotros observemos o analicemos una vía biliar intrahepática a una porción vascular. ¿De acuerdo? Vamos a tener alteraciones que nos puedan dilatar las vías biliares, desde alteraciones extrabiliares como alteraciones de origen congénito, salud, hasta obstructivas intrabiliares. Una de las extrabiliares, y les decía hace rato, vamos a volver acá, es esto. Si ustedes logran diferenciar, entonces estamos muy bien. Si no logran diferenciar, tenemos que practicar la vista. Parénquima hepático homogéneo, y acá tenemos una leve hipoecogenicidad. ¿De acuerdo? Esta hipoecogenicidad es conocida como tumor de Klatskin. Es uno de los tumores más frecuentes de las vías biliares extrahepáticas, que nos produce compresión y la dilatación de las vías biliares, ¿ya? Entonces es un tumor muy frecuente que se puede evidenciar por la dilatación. Si ustedes se dan cuenta, dificultosamente se llega a ver un límite, pero las ecogenicidades son las que nos indican la presencia de la lesión en cuanto a la ecografía. Otras alteraciones que nosotros podemos encontrar, como les mencionaba, puede ser la obstrucción dentro de las vías biliares. Ahí estamos viendo litos en la misma vía biliar. Ahí estamos en el colédoco, ¿verdad? ¿Qué nos interesa? Diámetro aumentado, la presencia de los litos y el engrosamiento de la misma pared. Entonces es importante que nosotros podamos detectar este tipo de elementos en las vías biliares.
Podemos tener calcificaciones de lo que es la parte vascular, pero no podemos confundir con esto. Este es un artefacto conocido como ring down, o en modo B en ecografía se lo conoce como líneas A, ¿de acuerdo? En modo M, perdón. Líneas A, que son líneas que van a ser paralelas, pero descendentes de lo que va a ser un tejido con contenido de aire, ¿de acuerdo? Entonces vemos esto a través de la salida de una vía biliar, se conoce como la famosa aerobilia. Entonces es un artefacto que nos puede orientar a lo que va a ser la presencia de agua. El engrosamiento se produce normalmente por cuadros a repetición, ya habíamos mencionado esto a nivel de la vesícula, pero también se produce a nivel de la vía biliar. Vamos a tener los famosos pseudoquistes, o también el libro les llama como enfermedad quística, que son dilataciones muy marcadas de lo que van a ser las vías biliares, ¿no? Es una lesión que normalmente es única cuando estamos viendo un quiste o una enfermedad quística, pero también podemos tener esto, que parece una poliquistosis, ¿verdad? Pero en realidad en este caso es una enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli se caracteriza por darnos una pseudopoliquistosis, y todo lo que ustedes están viendo son dilataciones quísticas de las vías biliares. La morfología nos los muestra de una manera completamente diferente a un quiste simple. Entonces estamos viendo a una enfermedad de origen congénito. Y esto ya hemos hablado hasta aquí. ¿Fácil? Sí, ¿no? Sí. Ya. Seguimos avanzando. No. Nos toca renal, vías urinarias. Es cortito. ¿Avanzamos? Ah, recién hablan, ¿no? Ya. Escúchenme, chicos, por favor. Lamentablemente ya no nos queda tiempo. Tenemos 2 semanas. Se tiene que terminar con ustedes. Terminamos antes del 20, el 20 es su examen. ¿Sí, no? Y en las exposiciones seguimos en tórax. El examen justamente el día 20, viernes 20. Nuestra última clase es jueves 19. Y también tienen examen el 23. Segunda instancia. Ya. Chicos, por favor, necesitamos tratar de terminar. Ya no les voy a decir a ustedes terminar, trataremos de llegar lo máximo posible. ¿Ya? Mañana traten de estar en punto, hagan su presentación puntual, corta, ¿listo? Y con eso ya vamos a estar un poquito más tranquilos. Las personas que han expuesto no han mandado sus presentaciones a los grupos de WhatsApp. Les he dicho hace mucho tiempo atrás, exponen y mandan, exponen y mandan. Y hasta ahorita no han mandado. No sé qué será eso.
¿Tienen alguna duda más, muchachos, chicos, chicas, chiques? No. ¿Qué? ¿Cuántos temas más nos faltan? Vamos a avanzar 2 temas más por lo menos. Vamos a avanzar renal, vías urinarias y páncreas. Porque ya hemos avanzado hígado, vesícula, vías biliares, hemos hecho intestino grueso, delgado con ustedes, ¿no? Sí. Entonces nos faltaría renal y páncreas. Prácticamente con eso casi acabamos. Intestino grueso y delgado también van. ¿Todo va a entrar para esta zona? A ver, normalmente para el final yo tomo desde lo que les he dicho el primer día de clases. Y buenos días chicos, bla bla bla, hasta lo que avanzamos en el último día. ¿De veritas o es amenaza? No, La de verdad. Ok. Entonces, ya les estoy diciendo, tienen tiempo para poder estudiar. ¿Ya? Son 2 semanas que están. ¿Alguna duda más, chicos, chicas? No.